Dios te bendiga, amada iglesia. Es una bendición, es un privilegio poder llegar a donde tú estás en este momento y poder compartir un tema muy especial. El tema, pues, hemos visto algo muy bonito sobre las temáticas que hemos estado viendo como iglesia. Pero este tema se titula Libres en Jesús. Y quiero iniciar con dos preguntas. Si te da tiempo ahí en el chat, puedes escribir. Dice, ¿qué piensas al escuchar esta frase, libres en Jesús? ¿Qué se te viene a la mente? 2. ¿Como iglesia estamos viviendo una vida en libertad? ¿De verdad estamos viviendo una vida en libertad? En esta ocasión pues hablaremos de estos puntos importantes que es una iglesia libre en Jesús. Específicamente vamos a ver 5 y espero que Dios nos hable a nuestro corazón y que esta palabra pueda penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos y que podamos salir victoriosos en este mensaje, que podamos experimentar algo distinto y que Dios nos pueda iluminar. El primer punto dice, la iglesia libre en Jesús es nacida de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te recuerdas de ese primer día donde le entregaste tu corazón al Señor Jesucristo? Cuando individualmente viniste a los pies del Señor y tú dijiste, yo quiero recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. ¿Te recuerdas de ese nuevo nacimiento en ti? Para luego entrar al cuerpo de Cristo como una iglesia. ¿Te acuerdas de ese momento? Para mí fue un momento muy especial. Era apenas un niño donde sentía el calor de un padre sobrenatural. Gracias a Dios pues crecí en una familia con papá y mamá y hermanos. Pero ese calor de Padre espiritual, del Padre celestial, es algo muy especial, donde uno lo experimenta, donde Él viene y lo cobija a uno y lo perdona de todas las cosas malas que uno pueda estar haciendo. La iglesia muchas veces aún no experimenta esa libertad en Jesús porque no quiere dejar las cosas del pasado. Como iglesia no podemos experimentar una nueva vida en Jesús si no hemos dejado las cosas que antes nos llamaban la atención. ¿Qué te llamaba la atención a ti? ¿O qué me llamaba la atención a mí? ¿Será que algo que me distraía, algo que mi carne anhelaba más? Porque muchas veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es la que hace que eso no se lleve a cabo. La renovación, el llamamiento, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Como iglesia que ya hemos nacido de nuevo, ya no tenemos que ser partícipe de ese pasado. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué vamos a andar en vida nueva? Porque ya morimos al pecado. Ya no nos recordamos de eso que nos estorbaba. Ya no nos debemos de poner asunto a esas cosas que nos distraen disfrutar de ese nuevo nacimiento. El punto número 2 dice, la iglesia libre en Jesús es libertada del pecado. En Romanos 6:22 podemos ver, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos apartamos del pecado, como fruto tenemos la santificación y como recompensa tenemos ¿qué? La salvación. Podemos ser salvos a través de Cristo Jesús, porque lo ha prometido. Entonces tenemos que ser libertados del pecado como iglesia. No podemos estar viviendo de la misma manera que éramos antes de nuestro nuevo nacimiento. La iglesia de Jesucristo debe tener claridad de entendimiento de todo lo que sucedió en su vida durante la ejecución del proceso del nuevo nacimiento. Si no tenemos claro eso, lo que pasamos, las dificultades que tuvimos y luego la libertad en Cristo Jesús, no podemos valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El tercer punto dice, la iglesia libre en Jesús
tiene identidad en Cristo y la hace evidente. Ya creaste una identidad tú como iglesia. No es porque decir yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá. No, ya creaste esa identidad en Cristo Jesús, donde tú te determinas que cuando llegas a un lugar, haya lo que haya ahí, no te va a mover tu fe. Si te invitaron unos amigos porque la cosa se puso muy bonita, muy alegre y tú dices, no me está viendo nadie, el pastor no está aquí, entonces es un momento para disfrutar. Que Dios me perdone, puedes decir muchas veces. No has creado una identidad como iglesia. La identidad como iglesia se marca. Y cuando llegues tú, van a dejar de hablar malas expresiones. Cuando llegues tú a ese lugar, van a decir, aquí no podemos contar ese tipo de cosas, porque hay alguien distinto. Tú marcas la diferencia como iglesia en la calle. No puedes estar portándote de la misma manera, porque eres distinto, porque ya creaste eso que es a través de vivir una vida firme en Jesús. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y por eso podemos expresar al Señor con esa identidad que tenemos. No necesitamos hablar aquí, yo soy cristiano, hablar allá, yo soy esto, yo soy el otro. No, el mismo Espíritu da testimonio. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él ya lo hizo. Nosotros tenemos que vivir esa vida plena en Él y formarnos como verdadera iglesia de Cristo Jesús. Teniendo una identidad bien definida como iglesia de Dios, caminaremos cada día en esas buenas obras que Él predestinó para su iglesia, evidenciando un poder en cada circunstancia o situación que se tenga que vivir. Lo que mencionaba anteriormente. Tú vas a hacer la diferencia donde vayas si ya tienes como iglesia del cuerpo de Cristo Jesús bien definida tu identidad en Él. El punto número 4 dice, la iglesia libre en Jesús experimenta milagros. ¿Has experimentado algún milagro tú? Quiero contarte que hemos experimentado varios milagros dentro de la familia. Y uno de esos fue que hace 7 años Dios me sanó de una enfermedad y fue un proceso muy duro, la verdad, lo sufrí mucho. Estuve 11 días hospitalizado de una neumonía fuerte. Y cuando yo llegué al hospital, que entramos de madrugada, me vine en ambulancia desde Puerto Barrios y Zabal hacia la ciudad. Mi esposa estaba embarazada en ese momento. Yo decía, Señor, no me dejes en esta ambulancia, no quiero morir antes de ver las bendiciones que tú tienes para mí. Llegamos de madrugada al hospital, el doctor llegó corriendo, abrió todo y ya traía yo unas radiografías de mis pulmones desde Puerto Barrios y los vio el doctor y dijo, bueno, no es tan duro como yo pensé. Vas a estar aquí, te vamos a dar tu tratamiento y luego te vas a ir para tu casa. Entonces pasé el proceso normal, me atendieron y todo. Cuando me fui, me dijo el doctor, te quiero ver en 6 meses, te haces nuevamente tus radiografías, llegas a mi oficina, me dio la dirección y pues te veo y espero que todo te vaya bien. Tuve 2 meses muy duros de proceso por tanto medicamento que pasó en mis venas en el hospital. Pasaba mucho insomnio, no podía dormir, desesperado, los ruidos fuertes me asustaban. O sea, descontrolado totalmente de mi cuerpo. Cuando se llegó el día de los 6 meses, venía muy nervioso, me fui a hacer la radiografía nuevamente y el sobre llegó cerrado con el doctor. Me dice el doctor, ¿por qué no lo abriste? Yo le dije, la verdad vengo muy nervioso y mejor prefiero que usted lo haga. El doctor lo abrió, lo puso nuevamente a trasluz y dijo, tenés los pulmones ya como un bebé. Estás totalmente sano, no es necesario que te vea muy seguido. Pero quiero decirte algo. En algunas cosas que me dijo resaltó algo muy importante. Me dijo, dale gracias a Dios por tu milagro, porque fue algo muy especial que hizo en ti. Veniste muy afectado tus pulmones. Y yo le dije, doctor, pero esa madrugada que usted me recibió en el hospital me dijo, no hay nada de qué preocuparse, estate tranquilo. Y me dijo, no quería afligirte,
No quería que tú te pusieras nervioso, tenso, porque eso iba a costar tu recuperación. Y sacó su teléfono y me enseñó y me dijo, mira, aquí tengo la evidencia de la infección tan fuerte que traías. Y era un caso especial que yo estaba viendo. Y yo me quedé asombrado porque dije, y entonces, Señor, ¿qué milagro tan especial has hecho en mí? Y él me resaltó y me dijo, dale gracias a Dios por tu milagro. En ese momento le dije, doctor, quiero orar por usted, ¿puedo? Se levantó el doctor, inclinó su rostro y yo extendí mi mano y oré por él. Le dije, gracias, Padre, por ese instrumento importante que utilizaste tú para mi proceso. Un proceso que me ha dolido, pero ahora yo tomo nuevas fuerzas y me impulso y me levanto para poder pregonar tu evangelio, para poder dar testimonio de esto especial que tú has hecho en mi vida, un milagro especial. Muchas veces algunos no lo han contado, familiares han visto que ha fallecido alguien, pero a mí el Señor, como iglesia, como su hijo, me tomó y me dio ese privilegio de volver a vivir, me marcó. Hace 7 años mi vida fue marcada muy distinta. El Señor me aceleró mi familia en los tiempos. Fue una bendición tan grande la que recibimos. Dios nos permitió estrenar una casa muy bonita en Izabal. Nos regalaron un viaje al extranjero. Hubo un ascenso en el trabajo y nosotros asombrados. En un año Dios nos aceleró los tiempos porque fue un proceso tan duro para mi vida. Otro milagro que nos ha impactado muy especial. A mi hijo lo operaron cuando tenía 3 añitos, ahora tiene 7. Lo operaron de un pulmón. Y yo me acuerdo que yo tenía planificadas mis vacaciones y le dije a mi esposa, vamos a ir a vacacionar 11 días lejos. Teníamos que queríamos convivir muy especial. Y cabal cuando tocaron mis vacaciones, mi hijo ya venía padeciendo un poquito enfermedad y le dábamos medicamento, lo atendían los médicos, no atinábamos qué era. Hasta que se llegó ese momento, lo internaron. Yo literalmente pasé los 11 días de mis vacaciones con mi hijo en el hospital y mi esposa. Los dos estuvimos ahí apoyándolo y fue con sentimientos encontrados ese proceso de milagro. Porque mi hijo ese día que lo iban a llevar al quirófano, mi esposa me dijo, fíjate que me voy a hacer la prueba de embarazo porque no me siento bien y yo sé que estoy embarazada. Yo le dije, bueno, si tú quieres, pues compra una. La compró. Y cabal ese día que iba a llevar a mi hijo al quirófano, ella se hizo la prueba y me dice, mira, estoy embarazada. No sabíamos nosotros si llorar porque ya se iban a llevar a mi hijo Oslin al quirófano o alegrarnos porque ya Dios nos había dado la bendición de nuestra bebé. Pero Dios actuó muy especial. Fue tan detallista en ese milagro especial. Mi hijo salió del proceso. Le pusieron 2 tubitos aquí para drenar. Era muy duro verlo en ese proceso, en el intensivo, 2 días, ver que una criatura de 3 años sufriendo algo así. Y mi esposa me decía, no reclamemos, algo Dios quiere hacer. Ya pasamos tu proceso hace algunos años, ahora viene el proceso de nuestro hijo. Y más adelante vamos a contar esto como un milagro especial. Y por eso ahora yo te lo estoy contando a ti, para decirte, existen los milagros cuando la iglesia de Dios es libre en Él. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de esos milagros nosotros entendemos esa bendición agradable y perfecta de nuestro Dios. Con una mente renovada, la iglesia no se dejará influenciar con las mentiras del enemigo, porque nosotros ya pasamos nuestro nuevo nacimiento en el punto número 1. Ya pasamos en el punto número 2, la libertad del pecado como iglesia. Ya pasamos en el punto número 3, tener la identidad en Cristo Jesús. Y ahora, en este punto número 4, estamos viendo experimentar esos milagros de Dios como iglesia. Y así como yo tengo ese milagro o ese testimonio, tú tienes otro. Y has escuchado de muchos. Pero si tú quieres experimentar tu propio milagro y no lo has recibido, no te desesperes. Porque si ya eres parte del cuerpo de Cristo Jesús como una iglesia, como alguien que naciste de nuevo,
Tú vas a pasar ese proceso y lo vas a experimentar en el nombre poderoso de Jesús. El punto número 5 dice, la iglesia libre en Jesús expande el reino de Dios. Así como yo te estoy contando ahora que ese proceso dolió, pero ahora lo tomamos como algo de bendición, como un milagro perfecto que Dios hizo. Por eso yo puedo expandir el reino de Dios, porque digo, sí existe, sí Dios hace el milagro. No solo lo contado en la Biblia de que se abrió el mar rojo, de que sanó a los ciegos en ese momento, paralíticos, la de flujo de sangre. Yo lo he experimentado en mi vida y con mi familia, lo hemos experimentado como iglesia y podemos dar testimonio y por eso podemos expandir el reino de nuestro Dios. Hoy una iglesia que vive en libertad no teme predicar el evangelio. Donde sea que se encuentre o vaya, su principal objetivo será hablar del amor de Cristo. Te has sentado tú con una persona muchas veces y tiene que salir una plática y le empiezas a preguntar de su familia, cómo ha estado, pero ahí viene y el Señor te da esa inspiración para lanzar la palabra y decir, tú vas a una iglesia, has recibido al Señor Jesucristo, has experimentado algún milagro, has conocido de Él, has sabido de Él. Y muchas personas dicen, sí, mi familia, sí, mi mamá, sí, mi hermano, sí, he oído, pero no lo ha experimentado. Y allí es donde nosotros como iglesia venimos y expandemos el reino de Dios. Dejamos la semilla. Posiblemente esa persona en ese momento no acepte al Señor Jesucristo, pero dejamos esa semilla y dice, no solo mi familia habla del Señor, o sea, no solo he escuchado de mi papá que hace años que va a la iglesia y me habla del Señor, no, ya sabe que se está expandiendo, escucha por aquí, escucha por allá, los milagros que el Señor Jesucristo hace, no solo en los tiempos de antes, sino que ahora que lo estamos viendo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Jesús y por esa libertad nosotros hablamos de Él, lo que Él hace en nosotros. En 2 Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu corazón está vacío, es porque no te has llenado de Él. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya fuiste libertad del pecado? ¿Ya tienes una identidad en Cristo Jesús? ¿Ya experimentaste milagros? Ahora expande el reino de Dios. Expándelo. Levántate con fe. Levántate con fuerza y decir, yo conozco a ese Dios. Yo conozco al Dios de mis padres. Yo conozco a ese Dios que levantó a mi tío, mi tía, mi familia, mi hermano, mi hijo que lo levantó en ese milagro tan especial de la operación de su pulmón. En eso podemos expandir el evangelio, en decir, yo tengo la convicción de que soy hijo de un Dios vivo que permanece para siempre. Quiero cerrar con esto. Dice, una iglesia libre en Jesús se mantiene firme, arrebata las bendiciones, construye murallas espirituales para que nada pueda estorbar y si quiere estorbar, pues no pueda ser sacado del plan perfecto de Dios y revela a Cristo en su diario vivir. ¿A cuántos le has revelado a Cristo? Es una tarea de todo lo que hemos visto en estos 5 puntos, porque la iglesia tiene que expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero invitarte a que puedas estar no solo expectante, que puedas estar diciendo, Señor, yo quiero experimentar lo que tu iglesia debe experimentar todos los días. Y para ello quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias porque tú nos hablas en todo momento. Aún estamos, Señor, en libertad de culto y podemos, Señor, recibir palabra tuya en tiempo y fuera de tiempo. Pero es mejor recibirla en tiempo. La recibimos, la aceptamos. Y yo te pido por todas aquellas personas que nos escuchan, hermanos, para que sepan que somos una iglesia que ya en algún momento nació de nuevo. Una iglesia que tiene que llegar desde ese nacimiento nuevo hasta pregonar tu evangelio. Padre, que haya en esas bocas, en esos corazones, esa libertad de expresar lo que tú has hecho en cada uno. Que no se quede como un milagro pasado, que no se quede como algo pasajero, que se quede marcado en el corazón
para poder atraer y decir a muchas personas lo que tú haces y seguirás haciendo en tu amada iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invito a que si tú escuchaste ese mensaje por línea, también puedas hacerte presente a la congregación. Es muy importante que como iglesia, el calor de la iglesia de Cristo Jesús pueda estar reunido y no te quedes. Anímate, levántate y di, yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo quiero estar allí. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que tenemos que marcar la diferencia donde quiera que vayamos. Ha sido un privilegio para mí poder dirigirme hacia ti y dar ese mensaje que Dios ha puesto para poderlo predicar ahora. Dios te bendiga.